escúchete. De Antioquia, la Universidad de Antioquia, perdón. ¿Ya empezó? Ya no he empezado. Bueno, buenas tardes para todos. Me gustaría saber si se escucha bien, se escucha el audio. Por favor, me confirman si están escuchando. Sí, señor, sí se escucha. ¿Se escucha? Ok, perfecto. Bueno, entonces, y en este momento, ¿qué están viendo ustedes en las pantallas? Por favor, me informan qué ven. Lo que se está viendo el inicio de la portada, propiedades de las sustancias, gases, Olimpiada de Química. Ok, perfecto. Era para verificar que todo está funcionando bien. Ahora voy a proceder a... Vamos a silenciar inicialmente los micrófonos de ustedes para dar las explicaciones y luego al final los activo nuevamente para que puedan hacerlo. Sin embargo, también dentro de la presentación puede enviar algunas preguntas a través del chat. Si ustedes ven ahí en la aplicación tiene habilitado un chat donde pueden hacer también preguntas relacionadas con el tema que vamos a ver. ¿De cuántas son? 10. Buen día, empezó las Pregunta que Olimpiadas les esas envíe en de este química. momento. Mira, ya estoy ahí participando, métete. Mari, mira, ya empezó las Olimpiadas esas, ya estoy ahí, métete. Ok, bueno, ahí vi ya que alguien contestó que sí recibió el chat. Entonces voy a proceder a silenciar los micrófonos para que haya mayor pues claridad en el audio y preguntas pues en el transcurso, las hacen por el chat o al final activo nuevamente los micrófonos.
Bueno, entonces vamos a iniciar. Vamos a ver algunas definiciones o algunos conceptos relacionados con las propiedades de las sustancias. Específicamente ahora nos vamos a enfocar en sustancias en fase gaseosa. Entonces, lo que tenemos es que básicamente en los estados de las sustancias tenemos tres tipos. Tenemos sustancias en estado sólido, sustancias en estado líquido y en estado gaseoso. Cada uno de esos estados, la principal pues diferencia es qué tan separadas o qué tan cercanas están las moléculas o los átomos de esa sustancia. En un sólido están muy cercanas, en un líquido están un poco más separadas y en los gases están las moléculas muy separadas. Al estar tan separadas unas de otras es lo que les da sus propiedades. Por ejemplo, en las principales características de los gases tenemos que inicialmente pues que adoptan esa forma y adoptan el volumen del recipiente que contiene esos gases. Estos gases también son mucho más compresibles que líquidos y sólidos. De hecho, los líquidos y los sólidos, por ser fases condensadas, por tener las moléculas mucho más cercas entre ellas comparado con los gases, en muchos casos líquido y sólido se considera como incompresible, porque en realidad el efecto de la presión sobre estas fases condensadas es tan pequeño ese efecto que se puede despreciar en muchos casos. Otra propiedad de los gases o característica es que cuando yo tengo varios gases presentes en un mismo recipiente, ellos se mezclan completamente y esa mezcla se hace de una manera pues bastante uniforme. Y por último, otra propiedad es con respecto a las densidades. Las densidades de estos gases son mucho menores que las densidades de líquidos y sólidos. De hecho, vamos a ver en un momento que incluso se manejan generalmente con unas unidades diferentes. Bueno, vamos a comenzar por ver las leyes de los gases. La primera ley de la que vamos a hablar es la ley de Boyle o Boyle, que básicamente nos habla de la relación que hay entre la presión y el volumen de un sistema gaseoso. Cuando tenemos una cantidad fija de gas, o sea, la cantidad de sustancia no es una variable, tenemos un cierto número determinado de moléculas o de átomos de ese gas que no cambia, y si lo tenemos a una temperatura constante, tenemos que el volumen es inversamente proporcional a la presión del gas, que lo representamos como se muestra en esta expresión. El volumen es proporcional al inverso de la presión, o una relación inversamente proporcional. Esa relación inversamente proporcional la podemos representar como de esta forma, en la que tenemos que el producto de la presión por el volumen es igual a una constante que vamos a llamar K1. ¿Qué valor toma esa constante? No importa. Simplemente, como constante de proporcionalidad, podemos decir que la presión es igual a esa constante K1 dividido por esa presión, es la constante K1 dividido el volumen. O podemos decir lo inverso, podríamos decir el volumen, si lo despejamos de otra forma, podríamos decir que el volumen es igual a la constante K1 dividido la presión, por cualquiera de las dos. Simplemente, como en la ecuación tenemos un producto, como lo que tenemos un producto acá de la presión y el volumen,
En ese producto podemos pasar al otro lado del igual a dividir la presión o el volumen. Bueno, entonces, esa es una relación que nos dice cómo cambia la presión con el volumen. Por lo tanto, cuando yo aumento la presión de un sistema gaseoso, disminuye el volumen. O si yo aumento el volumen, va a disminuir la presión. Siempre y cuando mantengamos constante la cantidad de sustancia, o sea, las moles de ese gas y la temperatura constante. Esa es una de las leyes. Posteriormente, la ley de Charles nos hace una relación entre la temperatura y el volumen. A través de esa ley de Charles nos dicen que el volumen de una cantidad fija de gas, o sea, que las moles de ese gas no cambien. Es una cantidad constante de moles. Adicionalmente, vamos a tener que tenemos en la ley de Charles que las moles no cambian y la presión tampoco cambia. Si mantenemos entonces la cantidad de sustancia y la presión constante, a medida que yo cambio la temperatura, vamos a tener una relación directamente proporcional entre el volumen y la temperatura, lo cual quiere decir que si yo aumento volumen, aumenta la temperatura, o si aumento la temperatura, va a aumentar el volumen. Y eso lo podemos representar a través de una ecuación en la cual yo tengo volumen dividido temperatura es igual a una constante K sub 2. De nuevo, el valor que tome de esa constante, pues no importa, no es de interés. Esto entonces también lo podríamos expresar como decir que el volumen va a ser igual a esa constante que llamamos K2 multiplicado por la temperatura. Entonces, a medida que yo aumento la temperatura, ese volumen va a aumentar. Bueno, la tercera ley de la que vamos a hablar es la ley de Avogadro. En esa ley de Avogadro nos habla de una relación entre el volumen y la cantidad de sustancia, o la cantidad de sustancia medida como las moles de ese gas. Entonces tenemos a presión y temperatura constantes, el volumen de un gas va a ser directamente proporcional al número de moles que hay de ese gas en nuestro sistema. Por lo tanto, el volumen es directamente proporcional a las moles de gas y lo podemos representar a través de esta ecuación donde el volumen dividido las moles va a ser igual a una constante K3, que pues no le vamos a asignar un valor determinado. Entonces, esta expresión también la podríamos representar como un volumen B que sea igual a una constante K3 multiplicado por las moles, que eso nos da la relación directamente proporcional entre volumen y moles o cantidad de sustancia. Bueno, esas tres leyes de los gases son las que permiten el desarrollo que da lugar a la ecuación del gas ideal. Entonces vamos a ver cómo se llega a la ecuación del gas ideal. Bueno, para obtener esa ecuación, entonces, aquí tenemos un resumen de las tres leyes, la ley de Boyle, la ley de Charles y la ley de Avogadro, en las cuales las tres leyes relacionan el volumen. En el caso de la de Boyle, el volumen es inversamente proporcional a la presión, manteniendo constantes moles y temperatura. La ley de Charles nos dice que el volumen es directamente proporcional a la temperatura, manteniendo constantes moles y presión.
Y la ley de Avogadro nos dice que el volumen es directamente proporcional a las moles de ese gas, manteniendo constante presión y temperatura. Esas tres leyes, miren que aquí siempre lo que tenemos es la relación de proporcionalidad para el volumen. Mira, aquí tenemos volumen, aquí tenemos volumen, aquí tenemos volumen. Entonces, podríamos decir que combinando esas tres relaciones, lo que vamos a encontrar es que al final ese volumen tiene que ser proporcional al producto de las moles por la temperatura y todo eso dividido la presión. Y eso lo podemos expresar a través de una constante de proporcionalidad, que esa constante de proporcionalidad es esta letra R mayúscula que aparece acá. Entonces el volumen va a ser igual a esa R, que es la constante de proporcionalidad multiplicado por las moles, la temperatura y dividido por la presión. También eso lo podemos reescribir de otra forma, la presión que está dividiendo en esta ecuación acá, la podemos pasar a multiplicar al otro lado del igual, pasa a multiplicar al volumen, y la expresión que nos queda es la que generalmente pues vemos en los libros, que es que el producto de la presión por el volumen es igual a las moles multiplicado por R, que es la constante de los gases, y la temperatura. Bueno, entonces de esa forma se obtiene la ecuación del gas ideal. Bueno, adicionalmente, cuando tenemos cambios en la presión, cambios en el volumen, cambios en la temperatura o cambios en las moles, podemos emplear la ecuación del gas ideal de la siguiente forma. Como tenemos acá, antes del cambio en cualquiera de esas variables podemos decir que la constante de los gases R, que es un valor único, un valor que no cambia, es igual a la presión 1 o del estado inicial o antes del cambio por el volumen 1 dividido las moles 1 y la temperatura 1. Y luego, después del cambio, podemos decir que esa misma constante R va a ser igual a la presión en el estado 2 o el estado final después del cambio, el volumen 2, y eso dividido las moles de ese estado 2 y la temperatura de ese estado 2. Si yo igualo esas dos constantes R, como su nombre lo dice, es una constante y su valor no cambia, cuando yo las igualo, lo que podemos expresar es que la presión 1 por el volumen 1 dividido las moles de ese estado 1 por la temperatura 1, eso tiene que ser igual a la presión 2 por el volumen 2 por las moles de ese estado 2 y la temperatura de ese estado 2. Supongamos que tenemos un sistema donde la cantidad de sustancia no cambia. Tenemos un recipiente cerrado, las moles de ese gas que estemos analizando no van a cambiar. Entonces yo puedo decir que las moles del estado 1 van a ser iguales a las moles del estado 2. Si esas moles son iguales, entonces en esta expresión que tenemos acá, las podríamos cancelar. Cancelo esas moles con las moles 1 con moles 2 porque son iguales. Y el término que nos queda es presión 1 por volumen 1 dividido la temperatura de ese estado inicial 1 tiene que ser igual a la presión 2 por el volumen 2 y eso dividido la temperatura de ese estado final 2. Bueno, a través de la ecuación del gas ideal también podemos hacer un desarrollo en el cual podemos calcular la densidad de un gas. La ecuación del gas ideal, pues sabemos que nuestro punto de partida es que presión por volumen es igual a moles por la constante de los gases R por la temperatura T. Si yo reorganizo términos,
donde el volumen que está acá multiplicando a la presión lo paso al otro lado del igual a dividir las moles, y este término RT lo paso al otro lado a dividir la presión, me va a quedar que las moles dividido el volumen va a ser igual a la presión dividido RT. Además, las moles de un gas las podemos obtener conociendo la masa del gas y la masa molar de ese gas. Por lo tanto, las moles va a ser igual a la masa dividido la masa molar. Por lo tanto, si reemplazamos en la ecuación anterior las moles por la masa dividido la masa molar, entonces nos va a quedar masa dividido masa molar y volumen. Todo eso va a ser igual a la presión dividido la constante R y la temperatura. Donde, como la densidad sabemos que la densidad es igual a masa sobre volumen, entonces para que en esta ecuación que tenemos acá nos quede despejado solamente masa sobre volumen, lo que hacemos es que este término de la masa molar lo pasamos al otro lado del igual a multiplicar. Aquí está dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar, entonces nos queda que la densidad va a ser igual masa sobre volumen y va a ser igual a la masa molar multiplicado por la presión, y ese producto de masa molar por presión queda dividido por R, que es la constante de los gases, y la temperatura T. Esa temperatura T, recuerden que es una temperatura en la escala absoluta, o sea, es una temperatura en Kelvin. Entonces, bueno, la densidad de un gas a través de esta ecuación la podemos obtener conociendo su masa molar, la presión a la que se encuentra y la temperatura a la que se encuentra. Como las distancias entre las moléculas de un gas son relativamente grandes comparadas con un líquido o con un sólido, las densidades que se obtienen son densidades muy bajas. Entonces, si lo que tenemos son densidades muy bajas, generalmente se expresan en gramos por litro. Recuerden que para un sólido o un líquido, la densidad generalmente la representamos como gramos por mililitro. En los gases se acostumbra es dar la densidad en gramos por litro para no trabajar con números tan pequeños. Bueno, una de las utilidades de hacer este desarrollo para representar la densidad de un gas a través de la ecuación del gas ideal es que en realidad lo que podemos hacer es que la densidad de un gas es una propiedad que podemos medir experimentalmente. Podemos determinar cuál es el volumen de un gas, lo podemos medir experimentalmente, y la masa de ese gas también la podemos determinar experimentalmente. Entonces, conociendo la densidad de un gas, conociendo el valor de esta densidad, lo que podemos hacer es despejar este término que aparece acá, podemos despejar la masa molar. Entonces, midiendo experimentalmente la densidad, podemos obtener un valor de la masa molar de un gas desconocido. Inicialmente, pues, nosotros, cuando queremos calcular una masa molar de una sustancia, buscamos la tabla periódica y buscamos las masas de cada uno de los componentes de esas moléculas, las masas molares, y determinamos la masa molar de la molécula. Pero antes del desarrollo, pues, de la tabla periódica, las masas molares para las sustancias gaseosas se podían calcular o se podían estimar a través de mediciones de la densidad de un gas. Bueno, con respecto a este tema de gases, no siempre tenemos un gas puro. Todo lo que hemos visto hasta el momento ha sido para una sustancia cuando está pura. Sin embargo, en muchos sistemas lo que tenemos es varios gases presentes, una mezcla de gases. Entonces, cuando tenemos una mezcla de gases y si esa mezcla tiene un comportamiento ideal, podemos hacer uso de la ley de Dalton de las presiones parciales.
Cuando tenemos entonces una mezcla de gases que se comportan de forma ideal, y algo importante es que esos gases no reaccionan entre sí, la presión total de mi sistema va a ser igual a la suma de todas las presiones parciales de los gases que están presentes en ese sistema. Por lo tanto, en una mezcla de gases, la presión total va a ser la presión del gas 1 más la presión parcial del gas 2 más la presión parcial de todos los gases hasta llegar al último componente de esa mezcla de gases. Bueno, ¿qué entendemos entonces por una presión parcial? Cuando hablamos de una presión parcial, entonces esas presiones parciales van a ser las presiones de los componentes gaseosos individuales de esa mezcla. Diciéndolo en otras palabras, una presión parcial va a ser la presión que cada gas ejercería si estuviera solo en ese mismo recipiente. Entonces, si yo considero una mezcla de dos gases que se comportan de forma ideal, dos gases que los vamos a llamar un gas A y un gas B, la presión parcial de A va a venir determinada por las moles de A, pero multiplicado por R, multiplicado por la temperatura y dividido por el volumen. Como es una mezcla que está, los dos gases A y B se encuentran en el mismo recipiente, ese recipiente pues va a estar a la misma temperatura T y al mismo volumen B. Por lo tanto, la presión parcial del gas B va a ser el producto de las moles de B por R por la temperatura y por el volumen, que es igual para los dos gases. R, temperatura y el volumen es igual para los dos, por lo que están en el mismo recipiente. Básicamente la presión parcial de cada gas va a venir determinada por cuántas moles hay de cada gas al interior de ese recipiente. Entonces, la presión total, como ya la habíamos definido, va a ser la suma de las presiones parciales. Si tenemos solamente dos gases, va a ser la suma de la presión parcial de A más la presión parcial de B. Si yo reemplazo esas presiones parciales por las ecuaciones que me determina la ecuación del gas ideal, me va a quedar que la presión parcial de A es moles de A por R por T dividido el volumen, y a eso le sumo la presión parcial de B, que la presión parcial de B serán las moles de B por R por la temperatura y por el volumen. Ahí podemos sacar como factor común R, la temperatura y el volumen, y nos va a quedar la suma de las moles de A más las moles de B. Esas moles de A más moles de B corresponden a las moles totales gaseosas presentes en el sistema. Bueno, entonces, si yo divido la presión parcial de A y la divido por la presión total de mi sistema, voy a tener la presión parcial de A es moles de A por R por T sobre volumen. La presión total es moles de A más moles de B dividido R por T dividido el volumen. Entonces, este término RT y volumen es como está en el numerador y está en el denominador, lo puedo cancelar y lo que me queda solamente es en el numerador las moles de A y en el denominador la suma de moles de A y moles de B. O sea, en el denominador tengo las moles totales. Si yo divido las moles de uno de los componentes de la mezcla y lo divido entre las moles totales que hay en esa mezcla, lo que obtengo es la fracción molar de ese componente en esa mezcla. Por lo tanto, si yo despejo de acá esta expresión, si yo despejo la presión parcial de A, esta presión total que está dividiendo la paso al otro lado a multiplicar y llegamos a esta expresión donde la presión parcial de A va a ser el producto de la fracción molar de A en esa mezcla por la presión total. Y puedo hacer lo mismo para la sustancia B. Puedo encontrar la presión parcial de B como el producto de la fracción molar de B por la presión total. Bueno, entonces ahora
luego de ver esos conceptos relacionados con los gases, vamos a hacer algunos ejercicios. Inicialmente, pues tenemos un ejercicio donde nos dicen que tenemos un globo inflado con helio, el cual tiene un volumen de 0.5 litros y que se encuentra a nivel del mar. O sea que tenemos una presión de 1 atmósfera. Ese globo, si se suelta, como es el helio tiene una densidad menor que la del aire, el globo se eleva y cuando alcanza una altura de 10 kilómetros, donde la presión a la que está sometido es aproximadamente 0.3 atmósferas, y si suponemos que la temperatura permanece constante, nos piden determinar el volumen final del globo. Entonces, acá tenemos un sistema donde nos dicen que la temperatura permanece constante. Entonces, nuestra temperatura no es una variable, esto es constante. Además, la cantidad de sustancia, como ese globo que contiene el helio, es un sistema cerrado, no hay cambios en la cantidad de sustancia, entonces las moles totales del gas también son una constante. Por lo tanto, las únicas variables que tenemos son el volumen y la presión. Recuerden que cuando teníamos, a partir de la ecuación de los gases ideales R, tendríamos R es igual a P por B dividido N por la temperatura. En el estado inicial, que es a nivel del mar, tenemos que sería nuestra presión 1 y el volumen de 0.5 litros va a ser nuestro volumen 1. Como las moles y la temperatura no cambian, no les pongo el subíndice. Eso entonces va a ser igual a una presión final o la presión 2 y un volumen 2 dividido las mismas moles de gas que no cambian y la misma temperatura. Por lo tanto, las moles las puedo cancelar, la temperatura la puedo cancelar y desde acá también tenemos que P1 por el volumen 1 va a ser igual a P2 por el volumen 2. Como lo que nos interesa es ese volumen 2, despejándolo, va a ser igual a P1 por el volumen 1 dividido P2. Esa presión 1, vimos que es 1 atmósfera. Eso lo vamos a multiplicar por el volumen 1, que son 0,5 litros. Y eso nos queda dividido por la presión 2, que es 0,3 atmósferas. Algo importante acá es tener en cuenta que las unidades siempre debemos tenerlas en la ecuación que escribimos. Aquí, como nos queda atmósferas en el numerador y atmósferas en el denominador, se nos cancela y la única unidad que nos queda es litros, que es precisamente lo que queremos calcular, un volumen. Bueno, entonces esto va a ser igual a, cuando hacemos la división de ese 0.5 dividido 0.3, eso nos da 1,66 litros, que ya alguien lo había comentado en el chat, ya habían hecho el cálculo pues en forma correcta, que les daba 1.6 litros. Bueno, ¿alguna pregunta con este desarrollo? Si hay alguna pregunta, la pueden hacer a través del chat.
Bueno, continuamos con el siguiente ejercicio. Bueno, lo otro es que algo también importante es que cuando ustedes lleguen a una respuesta, luego de hacer un cálculo, es que ustedes analicen, se gasten un minuto o unos segundos analizando si la respuesta tiene sentido o si no lo tiene. Bueno, sí, aquí preguntan que si es más fácil aplicar de una vez la ley de Boyle, también. O sea, no hay una forma única de resolver un problema. Si nosotros vemos ahí que lo que estamos relacionando es volumen con la presión, eso está directamente relacionado con la presión de Boyle, donde hay una relación pues inversamente proporcional. También se puede hacer y se podría hacer y nos daría exactamente el mismo resultado. Bueno, en este caso la respuesta nos dio que el volumen final es mayor al volumen inicial. Cuando el globo alcanza esos 10 kilómetros de altura, entonces como la presión disminuye y es inversamente proporcional al volumen, lo que nos dice la ley de Boyle es que hay una relación inversamente proporcional. Entonces, si disminuye la presión, el volumen tiene que aumentar, por lo tanto, esta respuesta es coherente. Sigamos con el siguiente ejercicio. Nos hablan de que tenemos una muestra de 200 mililitros de gas flúor que está contenida en un recipiente, el cual tiene una pared móvil. Entonces, podemos tener un recipiente de este tipo, donde aquí tenemos una pared que se puede mover en cualquier sentido, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y aquí al interior del recipiente tenemos nuestro gas. Bueno, ese recipiente se calienta de 20 grados centígrados hasta 100 grados centígrados, manteniendo la presión constante. Como el recipiente es cerrado, además de que la presión es constante, también tenemos que las moles permanecen constantes. Entonces aquí las variables van a ser, como la presión y las moles son constantes, vamos a tener, las variables son el volumen y la temperatura. Esa relación entre volumen y temperatura sabemos que es una relación directamente proporcional. Entonces sabemos que volumen sobre temperatura es igual a una constante. Por lo tanto, podemos decir que el volumen V1 sobre la temperatura T1 va a ser igual al volumen V2 sobre la temperatura T2. Desde acá, como lo que nos interesa es el volumen final, para encontrar ese volumen final, tenemos que V2 va a ser igual a V1 por T2, todo esto dividido T1. Por lo tanto, V2 va a ser igual. El volumen 1, sabemos que son 200 mililitros. Y la temperatura T2 es una temperatura de 100 grados centígrados, pero recuerden que siempre que tenemos sistemas gaseosos, las temperaturas las debemos trabajar en grados Kelvin. Bueno, por lo tanto, una temperatura, pongamos por acá la temperatura T1 son 20 grados centígrados. Para eso convertirlo a Kelvin, eso va a ser igual. En Kelvin sería 20 más 273,15. Todo esto me quedaría en Kelvin. O sea que esa temperatura T1 sería 293,15 Kelvin. Y la temperatura T2, que son 100 grados centígrados, sería a 100 sumarle 273, o sea que la temperatura T2 sería igual a 373,15
Kelvin. Bueno, entonces acá tenemos el volumen 1, son 200 mililitros, lo multiplicamos por la temperatura T2, que son 373,15 Kelvin, y todo eso lo dividimos entre la temperatura T1, que son 293,15 Kelvin. Acá en el numerador tenemos unidades Kelvin y en el denominador también, entonces se nos cancela Kelvin y el resultado nos va a quedar en mililitros. Entonces ese cálculo, donde tenemos 200 por 373,15 y eso dividido 293,15 nos da 254 punto aproximadamente 0,6 mililitros. Siempre es muy importante tener en cuenta las unidades de los cálculos que estamos realizando. Entonces, en ese caso, cuando aumentamos la temperatura manteniendo la presión constante, como sabemos de la ley de Charles, que es una relación directamente proporcional, el volumen tiene que aumentar. Este resultado del volumen 2 tiene que ser mayor que el volumen 1, que eran 200 mililitros. Bueno, preguntas con respecto a este ejercicio. Yo veo que ya algunos escribieron 0.2545 litros, otro escribió 254,6 mililitros, entonces el cálculo en esas respuestas era correcta. Pues si queremos convertir estos 254,6 mililitros a litros, tendríamos que dividirlo por 1000, entonces sería 0,254 litros. Bueno, en la prueba no se piden cifras significativas. Veo que alguien está preguntando por las cifras significativas. En la prueba, en realidad, ustedes lo que tienen es selección múltiple. Ustedes van a encontrar que para un tipo de ejercicio como este, se les va a dar 4 opciones de respuesta. Entonces, ustedes deben escoger pues, la más cercana a este caso, a la respuesta que obtengan en el cálculo. Pero no, ustedes no deben reportar, como en este caso ya, un valor numérico, sino como es selección múltiple, escoger la respuesta que más se acerque al resultado que ustedes encuentren. Bueno, continuamos con el siguiente ejercicio. Tenemos que al inflar un globo con helio, inicialmente tiene un volumen de 10 mililitros y contiene 4,1 por 10 a la menos 4 moles de ese gas a una temperatura y presión constantes. Entonces aquí tenemos, como tenemos temperatura y presión constantes, no cambia la temperatura y no cambia la presión, nuestras variables van a ser volumen y cantidad de sustancia. Por lo tanto, la relación entre volumen y cantidad de sustancia nos la da la ley de Avogadro. Recuerden que en esa ley el volumen es directamente proporcional a la cantidad de sustancia, por lo tanto, el volumen 1 dividido los moles del estado inicial, esto es una constante que tiene que ser igual al volumen 2 dividido los moles de ese estado final. Donde nos dicen acá, entonces, cuando inflamos un globo con helio, inicialmente ese volumen es de 10 mililitros y tiene una cantidad pues muy pequeña de ese gas, 4,1 por 10 a la menos 4 moles. Si el volumen máximo que puede alcanzar ese globo antes de que se reviente es de 2 litros, nos piden calcular cuántas moles o cuál es la cantidad máxima de helio en moles que puede contener ese globo manteniendo temperatura y presión constantes. Entonces, aquí lo que nos están pidiendo es
estas moles N2 del estado final cuando le inyectamos más helio al globo y alcanza el volumen máximo de 2 litros. Entonces tenemos que N2, despejándolo, sería el volumen 2 por las moles N1 dividido el volumen B1. Nuestro volumen 2 sabemos que son 2 litros. Eso lo multiplicamos por las moles iniciales, que es 4,1 por 10 a la menos 4 moles. Y esto lo dividimos por el volumen inicial, que nuestro volumen inicial son 10 mililitros. Aquí podemos ver la importancia de tener en cuenta las unidades en todos los cálculos, porque aquí en el numerador tenemos litros y en el denominador tenemos mililitros. Si hubiéramos hecho el cálculo sin poner las unidades, pues yo multiplico 2 por 4,1 y lo divido entre 10 y eso la calculadora me da una respuesta, pero cuando incluimos las unidades nos damos cuenta que tenemos o estos 2 litros del numerador los convertimos a mililitros o los mililitros del denominador los convertimos a litros. Entonces vamos a hacer eso. Usando factores de conversión, multiplicamos acá por 1 litro que tiene 1000 mililitros. Entonces aquí puedo cancelar mililitros con mililitros, ya puedo cancelar litros con litros y encontramos a través de ese cálculo que N2 va a ser ese producto de 2 por 4,1 por 10 a la menos 4 y eso dividido 10. Eso nos da 0,082 moles. Entonces, obviamente tiene que ser un número mucho mayor a las moles que teníamos cuando el globo tenía un volumen solamente de 10 mililitros. Ya veo que algunos han comentado en el chat la respuesta. Y exactamente puede ser a 0,082 moles. Alguien, no sé por qué, hablaba de 0,082 litros. En realidad los litros se nos cancelan en el cálculo y la respuesta nos da en moles, que es lo que queremos calcular. Las leyes que no son proporcionales, me están preguntando acá. Bueno, en esas variables que tenemos en los gases, algunas son directamente proporcionales y otras son inversamente proporcionales. Generalmente el análisis se hace con relación al volumen y con respecto al volumen, las moles y la temperatura son directamente proporcionales, la presión es inversamente proporcional. Bueno, este tipo de ejercicios me preguntan que si son preguntas modelo como las de la prueba. Sí, en la prueba son preguntas de este tipo. Lo que ustedes van a encontrar en la prueba es que van a encontrar cuatro posibilidades de respuesta, de las cuales solamente una es correcta. Entonces, es desarrollar un cálculo de este tipo y con base a eso, pues escogen ustedes cuál es la opción correcta. Bueno, continuemos con el siguiente ejercicio. En este ejercicio nos piden calcular cuál es el volumen de una mol de gas ideal a condiciones de temperatura y presión estándar. En muchos libros, ustedes van a encontrar que les hablan de esas temperatura y presión estándar. Cuando ustedes vean eso, temperatura y presión estándar, por definición implica que son 0 grados centígrados y una atmósfera.
Hay otro tipo que dicen otro tipo de definición que no es temperatura y presión estándar, sino temperatura y presión normales, que generalmente son 25 grados centígrados y una atmósfera. Bueno, en este caso tenemos estándar, que son 0 grados centígrados y una atmósfera. Por lo tanto, si queremos calcular ese volumen partiendo de la ecuación del gas ideal, P por B igual a nRT, el volumen cuando lo despejamos, ese volumen va a ser igual a nRT dividido P. Nuestro volumen entonces va a ser igual a las moles, tenemos una mol de gas ideal. Lo multiplicamos por R, la constante R de los gases vale 0,082 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Esto lo multiplicamos por la temperatura, como son 0 grados centígrados, que esos son 273,15 Kelvin. Y eso lo dividimos la presión, que vale una atmósfera. Entonces aquí puedo cancelar atmósferas con atmósferas, cancelo Kelvin con Kelvin, puedo cancelar unidades mol con mol, y el resultado me va a dar en litros. Entonces sería 1 por 0,082 multiplicado por 273,15 y dividido en una atmósfera. Eso nos da un volumen de 22,4 litros. Ese valor, de pronto a alguno le dio 22,39, que vio 0,38, 0,39. O sea, en realidad es porque ahí la constante de los gases la estamos aproximando. Si fuéramos un poco más precisos, R en realidad es 0,08206 atmósferas por litro sobre mol Kelvin. Entonces, como aproximamos a 0,082, por eso les da un número ligeramente menor de 22,39. Redondeando a una sola cifra decimal, entonces tenemos un dato de 22,4 litros, que ese es el volumen molar de un gas ideal. Sí, generalmente cuando usted le hable del volumen molar de un gas ideal, siempre a condiciones estándar va a ser este volumen de 22,4 litros. Además nos preguntan si ese volumen depende de la naturaleza del gas. En realidad no, porque ese volumen va a venir determinado es por la cantidad de sustancia, la cantidad de moléculas. Y la cantidad de moléculas que tenemos acá es una mol. Entonces, como tenemos una mol, no importa si es una mol de hidrógeno, de oxígeno, de nitrógeno, de helio. Una mol a condiciones estándar de un gas siempre va a ocupar 22,4 litros. Bueno, pasemos al siguiente ejercicio, en el cual tenemos que una burbuja de aire se eleva desde el fondo de un lago. Bueno, hay alguien que hace una pregunta que es en estequiometría para cambiar moles a volumen cuando las condiciones son estándar, que si se utiliza esa relación. Pues para cambiar cantidad de sustancia a volumen, lo que uno necesita es densidad. Pues si uno tiene ciertas moles y la densidad está en gramos por litro, para saber cuánto es el volumen que ocupa esa sustancia, se hace a través de la densidad. Bueno, ahora en este ejercicio nos hablan de una burbuja de aire que se eleva desde el fondo de un lago, donde la temperatura y presión son 10 grados centígrados y 7,5 atmósferas. Y en la burbuja llega a la superficie del agua, donde la temperatura y la presión es de 25 grados centígrados y una atmósfera. Nos piden calcular el volumen final de la burbuja en mililitros, si su volumen inicial era de 2,5 mililitros. Entonces acá
Recuerden que partiendo de, voy a anotar acá arriba, de P por B igual a N RT, si aquí despejamos R, R va a ser igual a presión por volumen dividido moles y temperatura. Entonces, tendríamos que P1, B1 dividido N1, T1 sería igual a presión 2, volumen 2, dividido mole 2, temperatura 2. Como en esa burbuja, la cantidad de gas que hay al interior de la burbuja no cambia, estas moles 1 son iguales a las moles 2 y las podemos cancelar. Como nos piden calcular el volumen final, necesitamos despejar el volumen B2. Despejando ese volumen B2, esto va a ser igual a P1 por T2 dividido T1 por la presión P2. Cuando reemplazamos los valores numéricos, ese volumen B2 va a ser igual a la presión 1. La presión inicial era 7,5 atmósferas. El volumen 1 era, el volumen inicial era de 2,5 mililitros. Entonces esto por 2,5 mililitros. Y la temperatura T2 es la temperatura final en la superficie, que es de 25 grados centígrados. Llevándolo a Kelvin sería 25 más 273,15, nos da 298,15 Kelvin. Todo esto dividido, la temperatura T1, que es la temperatura cuando está en el fondo del lago, eran 10 grados centígrados, más 273 son 283,15 Kelvin, y eso multiplicado por la presión 2, que es la presión en la superficie, que es una atmósfera. Acá entonces podemos cancelar atmósfera con atmósfera, Kelvin con Kelvin, y la respuesta nos va a dar en mililitros. Y ese volumen B2, luego de hacer el cálculo, entonces nos va a quedar 7.5 multiplicado por 2.5 y eso multiplicado por 298,15. Eso lo dividimos entre una atmósfera y 283,15, lo cual nos da un volumen de 19,74 mililitros. Entonces, la burbuja a esa presión de 7,5 atmósferas en el fondo del lago, que tenía un volumen de 2,5 mililitros, debido a que al subir la burbuja disminuye la presión hasta una atmósfera y aumenta la temperatura hasta 25 grados centígrados. Entonces, la disminución en la presión hace que aumente el volumen y el incremento en la temperatura también hará que ese volumen aumente. Por lo tanto, la respuesta final tiene que ser un volumen mayor al volumen inicial que tenía la burbuja cuando estaba en el fondo. Bueno, acá me preguntan que si las respuestas se dan en litros o mililitros. Depende si el problema pues les pide alguna unidad en particular. Si no, pues ustedes pueden hacer el cálculo en la unidad que ustedes quieran. O sea, en general, el problema les va a pedir cuánto es el volumen en ciertas unidades, para poder que de las diferentes opciones de respuesta que ustedes tienen, encuentren esa unidad que se les está pidiendo. Pero no hay como una unidad que sea la correcta en la que hay que dar una respuesta, no.
Pueden hablar de litros, pueden hablar de mililitros, pueden hablar de centímetros cúbicos. Recuerden que un centímetro cúbico es equivalente a 1 mililitro. Bueno, ¿alguna otra pregunta con este ejercicio? Bueno, ya para terminar, el último ejercicio corresponde a una mezcla de gases ideales. Entonces nos mencionan acá que tenemos dos recipientes de igual volumen. Entonces tenemos un recipiente acá de un volumen B y otro recipiente de igual volumen, del mismo volumen B. La presión es, en uno de los recipientes, es de 1 atmósfera y contiene oxígeno gaseoso. El otro recipiente está a una presión de 5 atmósferas y contiene nitrógeno gaseoso. Nos dicen que esos dos recipientes los vamos a conectar a través de una tubería de un volumen despreciable. Nos piden cuál será la presión final de todo el sistema. Entonces tenemos que analizar para obtener la presión final total. Como tenemos una mezcla de dos gases, la presión total va a ser igual a la presión de oxígeno más la presión de nitrógeno. Tenemos que calcular entonces la presión de cada uno de los gases luego de que conectamos los dos recipientes. Entonces, para el caso de oxígeno vamos a tener la cantidad de oxígeno no cambia, vamos a tener cantidad de sustancia constante. Además, que como no nos mencionan cambios en la temperatura del sistema, entonces vamos a asumir que la temperatura permanece constante. Entonces tenemos relación entre presión y volumen. Recuerden que la relación entre la presión y el volumen son inversamente proporcionales. Entonces tenemos que para el oxígeno tenemos que la presión 1 por B1 tiene que ser igual a la presión 2 por B2. Por lo tanto, el volumen 2, bueno, necesitamos calcular cuál es la presión final luego de abrir esa llave. Entonces, necesitamos esa presión 2. Esa presión 2 va a ser igual a B1 sobre volumen 2. El volumen 2 va a ser 2 veces el volumen inicial. Entonces, esto es igual a P1 sobre 2 veces el volumen 1. Entonces, aquí cancelo este volumen 1 entre la presión 2 va a ser igual a la presión 1, que era la presión inicial, que era 1 atmósfera, dividido 2. O sea, esa presión 2 para el oxígeno va a ser, la presión total va a ser igual. La presión final del oxígeno luego de abrir la llave va a ser 1/2, o sea, 0,5 atmósferas. Para el nitrógeno, entonces como las moles y la temperatura permanece constante, también tenemos la relación de la presión con el volumen. P2 va a ser igual a P1, B1 dividido B2, pero tenemos que esto es P1, B1 dividido el volumen 2, que va a ser 2 veces el volumen 1, cancelo este volumen, y también acá la presión 2 va a ser la presión 1, que son 5 atmósferas, dividido 2, o sea, para el nitrógeno tenemos una presión de 2,5 atmósferas. O sea, la presión total va a ser 0,5 atmósferas más 2,5 atmósferas. Entonces, la presión total que obtenemos acá va a ser 3,0 atmósferas. Esa va a ser la presión
a la que llegamos como la presión final luego de abrir la llave y que esos dos gases se mezclan. Además nos preguntan cuál es la fracción molar de cada gas en la mezcla. Recuerden que teníamos la relación en la cual la presión de una sustancia A era igual a la fracción molar de sustancia A por la presión total. Entonces, para el oxígeno, tenemos que la fracción molar de oxígeno va a ser igual, despejándolo sería la presión parcial de oxígeno dividido la presión total, o sea, la presión parcial de oxígeno, que la calculamos que eran 0,5 atmósferas, y la presión total, que son 3,0 atmósferas. Cancelo las unidades de atmósferas y encontramos que la fracción molar de oxígeno va a ser igual a 0,5 dividido 3. O sea que eso nos da una fracción molar de 0,1667, redondeando. Para el nitrógeno, hacemos un cálculo similar donde la fracción molar de nitrógeno va a ser igual a la presión parcial de nitrógeno sobre la presión total. Esa presión parcial de nitrógeno son 2,5 atmósferas dividido 3,0 atmósferas. Cancelamos atmósferas y esa presión parcial nos va a dar 2,5 dividido 3,0 nos da 0,8333. Otra forma de haber obtenido la fracción molar de nitrógeno era tener en cuenta que pues, la fracción molar de oxígeno más la fracción molar de nitrógeno, como son los únicos componentes de la mezcla, tienen que ser igual a 1. La suma de las fracciones molares de todos los componentes de la mezcla tiene que ser 1. Por lo tanto, yo podría despejar de acá la fracción molar de nitrógeno es igual a 1 menos la fracción molar de oxígeno y nos da lo mismo. Bueno, alguien me pregunta que por qué se multiplica por 2 el volumen. Bueno, en ese sistema recuerden que hay un recipiente que contiene oxígeno, este es el recipiente que contiene oxígeno y este es el recipiente que contiene nitrógeno. Inicialmente aquí tenemos pues una llavecita que supongamos que inicialmente el sistema está aislado los dos recipientes. Cuando yo abro esa llave, cuando yo abro la llave y permito que haya un flujo del oxígeno hacia el otro recipiente, recuerden que por las propiedades de los gases, ellos ocupan todo el volumen del recipiente que los contiene. Entonces, el oxígeno inicialmente ocupaba un volumen que lo llamamos B. No sabemos cuánto vale, pero sabemos que es un valor inicialmente constante. Al abrir la llave, como el otro recipiente es igual en volumen, el volumen final para el oxígeno va a ser el doble del volumen inicial. En los dos casos, tanto para el oxígeno como para el nitrógeno, es exactamente el mismo análisis. Inicialmente tiene un volumen B cuando está la llave cerrada y cuando abrimos la llave, como el otro recipiente con el que entra en contacto tiene el mismo volumen, entonces el volumen final del estado final después de abrir la llave va a ser igual a 2 veces el volumen inicial. Bueno, ¿alguna otra pregunta con respecto a este ejercicio? ¿O alguna pregunta con respecto a los cálculos de las fracciones molares?
Bueno, si no hay preguntas con relación a esto, pues entonces en este punto ya pues damos por terminada esta tutoría con relación a gases ideales. Muchas gracias y hasta luego. Sí. Sí, claro. La vez pasada que no pude utilizar ese